Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a la clase de hoy sobre numeración, parte 2. Es realmente una recuperación de la clase que teníamos el jueves. No la pudimos tener completamente o en normalidad por problemas técnicos, pero aquí la estamos recuperando y ya vamos a empezar a explicar de qué se trata el tema de hoy. Entonces, esa era como la continuación del tema de numeración que veníamos de la clase pasada, con cambios de base en varios sistemas de numeración, especialmente el decimal, pero también estamos estudiando otras bases. Entonces, voy a compartir pantalla y comenzamos. Muchas gracias por las reacciones positivas. Eh, Como profesor las aprecio mucho de parte de ustedes y listo, ya mismo vamos a comenzar. Entonces, continuamos. Eh, pues la clase de la primera parte que veníamos viendo el tema de numeración, habíamos visto los cambios de base y todo lo que eran los sistemas de numeración y cómo se realizaban este tipo de conversiones para números enteros positivos, o sea, números mayores que cero, pero no habíamos visto, bueno, y mayores que uno también, pero que no eran decimales o que no tenían parte decimal o enesimal, sí, que no están definidos dentro del conjunto de los números racionales, que eso, pues, o fraccionarios, que eso lo vamos a ver más en detalle en otra próxima clase. Pero por ahora, pues, vamos a entrar a estudiar qué es eso de la fracción generatriz, porque esto es un concepto fundamental para entender cómo hacer los cambios de base o las conversiones entre sistemas de numeración diferentes al sistema decimal, ¿sí? Y pues ya más general se puede asumir en un sistema numérico en decimal. Entonces, ¿qué es una fracción generatriz? Pues es una fracción irreductible, ¿sí? Cuya división de términos origina un número decimal. Es decir, si la fracción no se puede simplificar y cuyo máximo común divisor o MCD entre el numerador y el denominador es 1, ¿sí? Entonces vamos a tener que esa es una función realmente, o sea que el máximo común divisor entre el numerador que es A y el denominador que es B, ¿sí? O sea, A va a ser este y B va a ser este, pues va a ser 1, ¿sí? A eso le vamos a llamar fracción irreductible, ¿sí? Pues hay otro tipo de fracciones que son las fracciones reductibles, que esas son que se pueden simplificar y las cuales tienen como máximo común divisor, pues un número diferente de 1. Por eso, pues se toma como base este concepto para también entender qué son los números avales, ¿sí? Estos números avales resultan de dividir los términos de una fracción en cierto sistema de numeración. Entonces aquí tenemos una fracción f que está definida con un numerador a y un denominador b, ya tal como lo vimos, y eso es equivalente a un n-decimal, si lo vemos de forma general, si no específico para el sistema decimal, sino que lo vemos para un sistema numérico en base n, el cual tiene una parte entera o característica que es x, ¿sí? La coma, que pues en este caso pues se toma como eneaval, y la parte eneaval, donde están todos esos, esa parte donde están las cifras que van después de la coma, que es la mantisa, ¿sí? Entonces, como ejemplos tenemos que pues hay una fracción a, b, pero minúsculas, que es igual a 0,375. Entonces, esto lo asumimos como un número decimal exacto, ¿sí? ¿Por qué exacto? Porque vamos a tener una cantidad de cifras limitada
y a su vez va a definir un decimal o un enesimal exacto para esa fracción, ¿sí? Otro caso ocurre con las fracciones que implican número periódico mixto, ¿sí? Como en este ejemplo tenemos 0,41777, ¿sí? Que es lo mismo que 0,417 periódico, ¿sí? ¿Por qué 7? Pues porque es el periodo, ¿sí? Esta es la cifra que se está repitiendo, que es recurrente en ese número. Y tenemos 4,1, que es el anteperiodo, ¿sí? Que son las cifras que están antes del periodo, ¿sí? Que no se están repitiendo, pero que son parte de la mantisa, es decir, que están después de la coma. Entonces, para estos casos tenemos que la parte entera va a ser cero, ¿sí? Vamos a estudiar lo que son cambios de base para números o fracciones que están entre 0 y 1, eh, no incluidos. O sea, todos los números que están en ese rango, eh, que son estos que podemos ver aquí. Entonces, tenemos otro ejemplo de bueno, acá en este que estábamos viendo es no naval. ¿Por qué? Porque es un número en base 9, ¿sí? Este subíndice acá entre paréntesis es la base, ¿sí? Es el sistema numeracional que pertenece este numeral, ¿sí? Tenemos otro ejemplo que esto ya pues es un número periódico puro, que es 0,675675, ¿sí? Y así se repite sucesivamente hasta el infinito y más allá, que el final va a ser 0,675 periódico. Entonces, es decir, el periodo va a ser 675, ¿sí? ¿En qué base? Pues n, por eso se le dice que es un número n-aval, ¿sí? Porque mm, es una expresión generalizada para ese numeral en base n, pero va a ser un número periódico puro. ¿Por qué? Porque todas las cifras, o sea, toda su mantisa, todas las cifras que dan después de la coma, pues forman parte de un periodo, ¿sí? Por eso se le dice así periódico puro. Bueno, ya cuando veamos lo que son números racionales y fracciones con parte entera distinta de cero, pues ahí ya lo vamos a ver más en detalle, pues de qué se trata todo esto, pero por ahora estamos revisando cifras, bueno, numerales o números entre 0 y 1 no incluidos, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, tenemos el formato de fracción generatriz como decimal exacto. Entonces, esta es la forma como nosotros generalizamos para el sistema numérico decimal con tres cifras del numeral, ¿sí? Entonces tenemos que 0, ABC, o sea, tenemos tres literales ABC, por eso se usa esta barra horizontal, ¿sí? O sea, esta sería una cifra, esta sería otra cifra y esta es otra cifra, ¿sí? A veces son cifras distintas, pero aquí pues está todo eso dividido entre 1000. ¿Por qué? Porque pues se asume en el denominador que vamos a tener 10 elevado al número de cifras del numeral, ¿sí? Entonces, como ejemplo tenemos 0,382, que esto es 382 entre 1000, ¿sí? Es una fracción que es equivalente a ese decimal. Es como si nosotros, pues, o sea, 382 entre 1000 es como si nosotros tuviéramos esta coma acá y la pasamos, o sea, tres lugares, la moviéramos tres lugares hacia la izquierda, ¿sí? O sea, esa es la forma como de verlo, ¿sí? O sea, pasar una fracción a decimal, pero también pues podemos pasarla de decimal a fracción. Entonces, como vemos aquí en estos dos ejemplos, este que tiene f igual a 0,28, entonces acá pues lo que hacemos es multiplicar a ambos lados de la igualdad por 100
Esto lo que está haciendo es correr esta coma 2 lugares a la derecha y nos va a quedar 100F igual a 28. Entonces, acá, ¿qué hacemos después? Pues dividimos entre 100, eh, ¿sí? Para ya convertirlo a fracción. Entonces, este 100 con este 100 se cancela y queda F igual a 28 entre 100. Y 100, recuerden que es 10 por 10, es decir, 10 al cuadrado, 10 a la 2. Entonces va a quedar 28 entre 10 a la 2. ¿Sí? F va a tener ese valor. En el segundo ejemplo tenemos que F es igual a 0,0995. Entonces ahí también multiplicamos por 1000. Ahora no es por 100, por 1000 a ambos lados de la ecuación. Y pues nos vamos a correr esta coma 3 lugares a la derecha. ¿Sí? Porque pues vamos a tener 3 ceros, ¿sí? O sea, tantos ceros como tenga ese, esa potencia en base 10, ¿sí? Pues vamos a correr la coma en los lugares que sean o que correspondan. Entonces, acá dividimos entre 1000, ¿sí? Para cancelar este 1000 acá y pues respetar también la ecuación. Y así nos queda en forma de fracción. Entonces nos queda 95 entre 1000. 1000 es 10 por 10 por 10, es decir, 10 al cubo, 10 a la 3. Y al final nos va a quedar que la fracción es igual a 95 entre 10 a la 3. Entonces, en resumen, podemos afirmar que una fracción irreductible genera un número aval exacto si la descomposición canónica del denominador contiene solamente los factores primos de la base o al menos uno. ¿Sí? La cantidad de cifras de la parte aval está dado por el mayor exponente de los factores primos contenidos en el denominador. Entonces acá tenemos otros dos ejemplos que nos permiten entender qué se trata esto. Entonces tenemos 5 entre 6 o 5 sextos. 6, este 6 del denominador se puede descomponer en factores primos. Los factores primos, pues lo vamos a ver más en detalle también en una próxima clase de qué se trata, qué propiedades tienen, pero por ahora lo importante es entender que son las partes que componen un número, o sea, el cual se puede descomponer utilizando obviamente la división. O sea, que también vamos a ver en próximas clases de qué se trata en detalle la división, que es una de las operaciones fundamentales de la aritmética. Y pues que estos factores pues también se definen como potencias, ¿no? En esas bases. Entonces acá tenemos que 6 es igual a 2 por 3, pero 2 es 2 a la 1 y 3 es 3 a la 1. Entonces acá tenemos que el 6 en base, el 6 decimal en base 6 es igual a 10, ¿sí? Entonces, por lo tanto, aquí vemos que el 2, o sea, este uno que está exponente en el 2 y el 3, o sea, nos va a definir la cantidad bueno, de cifras decimales que están en la mantisa o que están después de la coma, ¿sí? Y a su vez, pues esto ya nos define también, o sea, que esto nos da a entender que es un decimal exacto, ¿sí? Porque tenemos factores primos que se pueden descomponer del denominador y que son exactos, o sea, si dividimos 6 entre 2 nos da 3 exacto, no tiene residuo, y si dividimos 6 entre 3 nos da 2 también sin residuo. Entonces, por eso tenemos un decimal exacto acá en base 6, ¿sí? Entonces, para este otro ejemplo, 11,25, entonces tenemos que, bueno, acá me faltó indicar que, o sea, este 5 del numerador realmente es en base 6, o sea, pues, o sea, lo pueden poner sin ningún problema, pero pues como estamos en base 6, o sea, el 5 en base 6 es equivalente al 5 en base 10, ¿no? O en decimal. O sea, no hay lío con eso.
Eh, entonces acá en el otro ejemplo tenemos 11 entre 25. 25 tiene como factor primo 5, 2, o sea, 5 por 5, o sea, 5 al cuadrado. Entonces, este 2 es el exponente de esa potencia, pues nos da a entender cuántos lugares vamos a tener en el decimal exacto. O sea, vamos a tener dos cifras después de la coma en esa mantisa, porque vamos a tener 11 es 21 en base 5, 25 es 100 en base 5. Entonces, eso es igual a 0,21 en base 5, ¿sí? Entonces recuerden pues también, eh, y bueno, acá tenemos 0,243 en base 8, va a ser igual a 243 entre 1000 en base 8. 0,34 en base 7 va a ser igual a 34 entre 100 en base 7, ¿sí? Entonces recuerden que esto de los lugares que hay después de la coma, pues eso es de acuerdo a también a los ceros que hayan de esa potencia 10 en el denominador, ¿no? O sea, que hay tres ceros, entonces acá hay tres cifras después de la coma, como acá hay dos ceros, entonces aquí hay dos cifras después de la coma, ¿sí? Y en general podemos decir que para cualquier numeral en base n, pues va a ser 0, ABC, o sea, el literal ABC, o el numeral ABC en base n va a ser igual a numeral ABC de base n entre 1000 de base n. ¿Por qué entre 1000? Pues por estas que son tres cifras, ¿no? Después de la coma. Entonces, por eso dice que la cantidad de cifras de la parte aval también está dado por el mayor exponente de los factores primos contenidos en el denominador. Entonces, es por esa razón. Entonces, eh, y también podemos verlo de esta forma, ¿no? Que también es otra forma de verlo general. Entonces, tenemos que ese, ese numeral que tiene A como característica y el numeral de B, C, D, Y, Z con N cifras, ¿sí? Que es la parte, la mantisa, es decir, va a ser igual al numeral de ABCD hasta YZ entre tantos N ceros potencias de 10 en el numerador, digo, en el denominador, ¿sí? Entonces, tantas N cifras pues tantos n ceros, ¿sí? Van a corresponder en ese sentido. Entonces, tenganlo presente, porque si pasa que las cifras no son equivalentes a los ceros que tienen el denominador, es porque hay algo mal en el procedimiento o en la definición de esa cifra, bueno, de ese numeral en fracción o en decimales, ¿sí? Y bueno, también tenemos la fracción generatriz como decimal periódico puro. Entonces aquí en general, para el sistema numérico decimal tenemos esta forma que nos dice que 0, a ese periódico. Entonces recuerden que esto es el gorrito, pero el arco, ¿no? Es igual a numeral de ABC, ¿sí? Entre 999, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos ejemplos, 0,294 periódico va a ser igual a 294 entre 999, 0,0054 o 54 va a ser igual a 54 entre 9999. Entonces, ven que entran esas cantidades de cifras, o sea, que hay ahí después de la coma, o sea, estas n cifras, pues va a ser las n cifras de 9 que vamos a tener en el denominador, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, acá para convertir de un decimal periódico puro a una fracción, bueno, hay que agregar otros pasos.
Pues acá tenemos que pasar esa decimal a una notación infinitesimal, o sea, que se supone que tiene infinitos decimales o cifras después de la coma. Y acá pues lo que hacemos es que multiplicamos por 100, entonces así aquí lo que hacemos es correr la coma tantos lugares como ceros tenga esa potencia 10, entonces como es 100, entonces corremos la coma dos lugares a la derecha y nos va a quedar 100f igual a 32,3232 y así. Entonces después acá tenemos que restarle a ese 100, 100f menos f, o sea, la parte decimal va a quedar, o sea, para quedar solo enteros en ambos lados de la ecuación. Entonces va a quedar 99f igual a 32. Y acá pues dividimos 99 a ambos lados, ¿sí? Para cancelar acá en el lado izquierdo y nos va a quedar que f va a ser igual a 32,99 o 32 entre 99. Y acá pues para este otro ejemplo, f igual a 0,405 periódico, ¿sí? Entonces va a ser f igual a 0,405 y así sucesivamente en infinitesimal. Multiplicamos por 1000 a ambos lados, ¿sí? Para correr esta coma tantos lugares a la derecha como ceros hay en esa potencia 10 y va a quedar 405,405 y así se repite. Entonces le restamos f, 1000f menos f, entonces nos va a quedar la parte entera, 999f igual a 405. Dividimos 999 a ambos lados para cancelar al lado izquierdo la ecuación. Nos va a quedar f igual a 405 entre 999. Pero bueno, ¿esto qué quiere decir? Que una fracción irreductible genera un número aval inexacto periódico puro si la descomposición canónica del denominador no contiene los factores primos de la base. Es decir, la cantidad de cifras de la parte aval está dado por la cantidad de cifras del menor numeral formado por cifras máximas que contiene el denominador. Entonces, no sé si recuerdan la clase, la semana antepasada que vimos la primera parte de numeración, que hay un concepto entre, pues, bueno, o un tema entre los que vimos que es cifras máximas. Entonces, tenemos ese concepto de que tenemos cierta cantidad de cifras en el denominador, ¿sí? Formadas porque, pues del menor numeral. Entonces, acá pues es una aplicación de ese concepto, ¿sí? Recuerden que era algo así como n, o sea, n menos 1, n menos 1, ¿sí? Eh, n menos 1, así. Era algo así. N menos 1 en base n va a ser igual a n a la k menos 1. ¿Sí? Y esto, esto aquí en esta parte eran k cifras. ¿Sí? Entonces esto viene a ser como una aplicación. Esto se aplica acá. ¿Sí? Está de forma general. O sea, de forma general vamos a tener que 0, ABC, o sea, el periódico en base n va a ser igual al numeral de ABC en base n sobre el numeral de n-1 por n-1 por n-1. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tantas cifras como hay en el numeral, pues se van a tener acá de esta manera en el denominador en base n, ¿sí? Entonces, podemos verlo aquí de esta forma, o sea, con unos ejemplos. 3 octavos lo multiplicamos por 3, tanto el numerador como el denominador, entonces nos va a quedar 9/24. Lo convertimos a base 5, va a quedar 14
entre 44 en base 5. Y esto, pues, vamos a tener que, o sea, como acá tenemos dos cifras 4, acá pues vamos a tener 1, 4 periódico en base 5. Sí, periódico es porque tiene este gorrito acá. Sí. ¿Y por qué 4, 4? Porque es la cifra máxima que puede tomar en ese sistema numérico. Pues es la cifra anterior a la base. ¿Sí? Recuerden que es así, pues dependiendo del sistema de numeración, en el sistema decimal, pues la cifra máxima va a ser 9, ¿sí? Porque es anterior al 10. Entonces no se va a incluir el 10 porque el 10 pues, realmente forma parte de un grupo que está, bueno, en ese mismo sistema numérico, pero realmente la cifra máxima es 9, ¿sí? Porque es la última cifra que es independiente a todas las demás. O sea, es como el último dígito, el máximo que se puede lograr sin dependencia en ese sistema numérico. Entonces, como ven, entonces acá en este otro ejemplo, 0,21 periódico en base 6 va a ser igual a 2,1 entre 5,5 en base 6, ¿sí? Acá 0,437 periódico en base 9 va a ser igual a 437 entre 888 en base 9, porque el, el 5 es la cifra máxima en el sistema de base 6 y el 8 es la cifra máxima en el sistema base 9. Y como observación acá, pues en el ejemplo anterior que teníamos de 0,14 periódico base 5, pues tenemos la tabla de 4 que nos dice que 4 en base 5 va a ser igual a 2 al cuadrado. Sí, entonces recuerden que si la cifra máxima no excede al sistema, la cifra de la base, pues vamos a tener esa equivalencia en el sistema decimal. ¿Sí? Entonces, va, y el 4 4 en base 5 va a ser igual a 2 al cuadrado por 3, ¿sí? Porque, pues, 24 en decimal es equivalente a 4 4 en base 5. Entonces, si tienen alguna duda, pues pueden hacer la prueba, o sea, dividiendo, bueno, 24 entre 5 y pues hacen ese algoritmo, toman los residuos eh, y bueno, allá pueden encontrar que pues van a dar con este valor, ¿no? Entonces, como ven en forma general, tenemos A, B, C, D, Y, Z, o sea, n cifras va a ser igual a B, C, D, Y, Z, o sea, el numeral de eso entre no, n cifras 9, ¿sí? O sea, entre tanta cantidad de n cifras vamos a tener en la parte del periodo, pues vamos a tener n cifras 9. Sí, esa es la correspondencia en este tipo de decimales o de decimales. Y pues tenemos el caso que combina ambos, los dos anteriores. Tenemos la fracción generatriz como decimal periódico mixto. Entonces aquí en forma general tenemos acá 0, ABC, o sea, este ABC sería el anteperiodo, ¿sí? Y el DE, ese sería el periodo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a restar todo el numeral con sus cifras A, B, C, D con el anteperiodo, ¿sí? Es decir, las cifras que están antes del periodo, que no forman parte del mismo. Y lo vamos a dividir entre la cantidad de cifras del periodo que va a estar por la cifra máxima, o sea, recuerden pues como de la parte del periodo se va a tomar así, por la cantidad de cifras, o sea, en potencias de 10 eh, que está, o sea, eh, que están en el anteperiodo. Entonces sería como decir, el 99.000 es 99 por 1000, porque estos ceros los define
esta cantidad de cifras del anteperiodo y estos 9 los define esta cantidad de cifras del periodo, ¿sí? Y bueno, acá pues tenemos dos ejemplos de cómo convertir decimales periódicos mixtos a fracciones. Entonces aquí tenemos 0,4275 periódico. Entonces acá lo pasamos a notación infinitesimal, multiplicamos por 10.000 a ambos lados, entonces acá pasamos la coma 4 lugares a la derecha, nos queda 10.000 F igual a 4.275,75 y así sucesivamente. Entonces acá lo que hacemos es que, bueno, dividimos entre 100. Acá le quitamos dos ceros, corremos acá la coma nuevamente, pues dos lugares a la izquierda, 100F igual a 42,75. Y lo que hacemos es que 10.000 F, o sea, 10, o sea, esto con esto, 10.000 F, restamos con 100 F y nos va a quedar 9.900 F, va a ser igual a 4.275 menos 42, ¿sí? Entonces, al final, pues, nos va a quedar que, pues, dividimos a ambos lados entre 9.900, ¿sí? O sea, todo esto 9.900. Y pues nos va a quedar esa fracción equivalente. Entonces recuerden que acá estamos, este 100F, ¿por qué es? Porque pues son, recuerden, dos cifras del anteperiodo, ¿sí? Entonces la cantidad de cifras del anteperiodo va a estar definida o va a estar relacionada con las potencias en base 10, o sea, va a ser al exponente en base, o sea, de esa potencia de base 10, o sea, 10, o sea, como acá son dos cifras, 10 a la 2 igual 100. Entonces acá lo que hacemos es hacer esa resta precisamente para tener la parte entera y solo nos vamos a quedar con las cifras de del decimal. Los vamos a restar el anteperiodo y los vamos a ir entre el producto de la cantidad de nueves que son definidos, están relacionados con la cantidad de cifras del periodo por los, los ceros que están definidos por la cantidad de cifras que tiene el anteperiodo, ¿sí? Y lo mismo acá en este otro ejemplo, f igual a 0,38147 periódico. Entonces hacemos el mismo procedimiento, bueno, convertimos en infinitesimal, pero ahora multiplicamos por 100.000 a ambos lados. Después dividimos entre 100, o sea, pues o sea, aquí estamos corriendo 1, 2, 3, 4, 5 lugares a la derecha, después corremos dos lugares a la izquierda y va a quedar 1000F igual a 389,47. Restamos 10.000 F con 1000 F, nos va a quedar 99.000 F igual a 38.147 menos 381. Dividimos a ambos lados entre 99.000, ¿sí? Entonces nos va a quedar F va a ser igual a esto, 38.147 menos 381 entre 99.000. Entonces recuerden que como acá son tres cifras del anteperiodo, entonces acá tres ceros. Como son dos cifras del periodo, entonces acaban dos nueves en el denominador, ¿sí? Entonces, en resumen, una fracción irreductible genera un número inexacto periódico mixto si la descomposición canónica del denominador contiene los factores primos de la base al menos un factor primo diferente. La cantidad de cifras de la
parte no periódica está dado por el criterio Laval exacto y la cantidad de cifras en la parte periódica está dado por el criterio Laval inexacto periódico puro. ¿Cómo así? Entonces, eh, el criterio Laval exacto es que habíamos visto para el decimal exacto y el criterio de Laval inexacto periódico puro es que vimos para el decimal periódico puro. Bueno, sí. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues tenemos que 0, ABC de periódico en base n va a ser igual al numeral de ABCD en base n menos el numeral de ABC, ¿sí? Es decir, el anteperiodo en base n entre n menos 1 por n menos 1 por, bueno, pues aquí realmente es eh, por 1000, porque son tres cifras del anteperiodo, ¿sí? Entonces aquí es como si multiplicaban por 1000, ¿sí? Por 1000 en base n, ¿sí? Y n menos 1 por n menos 1, esto es por la cantidad de cifras que hay en el periodo, o sea, dos cifras, entonces por eso es n menos 1 por n menos 1. Esta es la forma general, ¿sí? Como ejemplos tenemos 0,32 periódico y 2 periódico en base 6 va a ser igual a 3,2 en base 6 menos 3 en base 6 entre 5, 0 en base 6. ¿Por qué 5, 0? Porque 5 es la cifra máxima y como hay una sola del periodo, entonces se toma una y 0 porque es como multiplicar 5 por 10, o sea, del anteperiodo porque es una sola cifra también que hay del anteperiodo. Entonces 5, 0 en base 6. Acá en este otro ejemplo, 0,75214 en base 8, ¿sí? Entonces, eh, bueno, aquí es más fácil ver en el ejemplo anterior, 5, 0 tiene como factores primos el 6, ¿sí? Que es la base. Tiene también sí, el 6, bueno, el 6, 50 dividido, eh, 50, espere, o más bien 50 dividido 2, 25, ¿sí? Bueno, el 6 tiene factor primo el 2 también, entonces 50 tiene el mismo factor primo que el 6, es decir, el 2, pero bueno, también tiene el 55 dividido 5, 10, pues también 50 tiene factor primo al 5, entonces, bueno, el 5 eh, es un factor diferente al de la base, o sea, porque 6, o sea, 5 y 6 no son factores entre sí, ¿sí? Entonces, pero el 10 es factor de 2, que es un factor primo que tiene en común 50, o sea, que tiene en común el 6 y el 5, ¿sí? Entonces, por eso decimos que la descomposición canónica del denominador contiene factores primos de la base, ¿sí? Al menos un factor primo diferente, ¿sí? Entonces, por eso se dice que aquí es posible que tengamos el caso de un aval inexacto periódico mixto. Y acá, pues, en este otro ejemplo tenemos 0,75214 periódico en base 8, que es 75214 en base 8, ¿sí? Tomamos todas las cifras después de la coma y le restamos el anteperiodo que es 75, ¿sí? Lo que no está dentro del periodo. En base 8 entre 77700. 00, esto es como multiplicar por 100 por la cantidad de cifras que hay del anteperiodo y 777 por la cantidad de cifras que hay del periodo, o sea, es decir, tres cifras. Y el 7 es la cifra máxima en ese sistema numérico de base 8, ¿sí? Entonces, por eso se toma de esta manera. Entonces, de otra forma general, tenemos que para este caso,
tenemos m cifras del anteperiodo, ¿sí? Y n cifras del periodo, ¿sí? Va a ser igual a numeral de todas esas cifras menos el m cifras, o sea, menos el numeral del anteperiodo entre n cifras de 9 por m cifras de ceros. O sea, sí. eh, pero recuerden que esos ceros dependen de las potencias en base 10, ¿no? Y este no es, pues, también son eh, factores de 9, ¿no? Entonces recuérdenlo muy bien a la hora de ir desarrollando, hacer la conversión de fracciones a decimales y viceversa. Tengan en cuenta esos formatos. Entonces, acá tenemos también otro concepto que es clave para el cambio de base en estos números avales que van entre 0 y 1, que es la descomposición. Entonces, ¿cómo descomponemos, por ejemplo, este número, bueno, este numeral que es general 0, numeral de ABCD en base n? Pues tomamos esta cantidad de cifras que son 4, entonces 10 a la 4 es, no, 10 a la, eh, o sea, es A, B, C, D, entonces tomamos A, B, C, D, base n entre ese número en base n, bueno, igual a n a la 3 más, o sea, descomponemos por bloques, a n a la 3 más b n a la 2 más c n a la 1 más d, ¿sí? Entre n a la 4, ¿sí? O sea, n a la 4 lo repartimos entre estos términos que hay en el numerador, entonces vamos a tener que a n a la 3 entre n a la 4, entonces este n a la 3 se cancela, va a quedar n en el denominador, entonces a entre n más b n al cuadrado, este n al cuadrado se cancela, va a quedar en el denominador n al cuadrado, más c n a la 1, pues, o n, se cancela, entre n a la 4 va a ser n a la 3 más d entre n a la 4. Entonces al final pues va a quedar de esta forma el, la descomposición, ¿sí? Por bloques de ese numeral. Pues si aquí pues realmente, no sé, ahí debería ir otro cero, pero bueno, 1000, o sea, 1, 2, 3, 4, sí, o sea, ahí debería ir otro, 1, 2, sí. Eh, Bueno, entonces 0,47 en base 9 es un decimal exacto, entonces vamos a tener por descomposición 4 entre 9 a la 1 más 2 entre 9 a la 2 más 7 entre 9 a la 3, ¿sí? Entonces por bloques va a ser de esa manera. Eh, el 0,46 periódico en base 8 va a ser igual a 0,46 y así. Y realmente va a ser igual a 4 entre 8 a la 1 más 6 entre 8 a la 2 más 4 entre 8 a la 3 más 6 entre 8 a la 4 y así sucesivamente, ¿sí? O sea, recuerden que un número periódico va a ser infinito, o sea, va a tener tantas cifras después de la coma infinitas. 0,85437 periódico en base 11 va a ser igual a esto, pero también a su vez va a ser igual a 8 entre 11 a la 1, más 5 entre 11 a la 2, más 4 entre 11 a la 3, y más 3 entre 11 a la 4, más 7 entre 11 a la 5, y así, o sea, se va repitiendo esta parte del periodo infinitamente, o sea, y así, o sea, se va aumentando la potencia en el denominador, ¿sí? Entonces vamos a tener
de esta manera, ¿no? Entonces recuerden que cuando uno está descomponiendo por bloques, la base de esa potencia en el denominador va a tomar pues el número de la base y va a ir aumentando su exponente, ¿sí? Pues de acuerdo a la cantidad de cifras que tengan después de la coma, que pueden ser infinitas o pueden ser finitas como en este caso, ¿no? Del decimal exacto, que eso como son solo tres cifras, entonces por eso vamos a tener hasta 9 a la 3 nomás, ¿sí? Porque esto es en base 9 y pues son solo tres cifras. Entonces, como llegamos a este concepto de cambio de base para números entre 0 y 1. Entonces tenemos que 0,12 en base 4 es 12 entre 100, ¿sí? Recuerden que es como si corriéramos esa coma dos lugares a la izquierda, pero en fracciones es la equivalente. Va a ser igual a 16 en base 10, ¿sí? Entonces ahí ¿cómo se hace? Pues por descomposición polinómica. O sea, toman 1 por 6 a la 1 más 2 por 6 a la 0 y así con el denominador también 1 por 6 a la 2 más y así. Entonces, esto le sacamos tercera, no, mitad de 6,3, mitad de 16,8, 3 octavos. Entonces, 3 octavos hacemos la división. Nos va a quedar un decimal exacto, que es 0,375 en el sistema decimal, ¿sí? Si queremos convertir 0,35 periódico en base 7 a decimal, entonces igual 3,5 entre 6,6 en base 7 va a ser la fracción equivalente. Recuerde que la cifra máxima en ese sistema de base 7 es 6. Y convirtiéndola a decimal va a ser 26 entre 48. Si sacamos mitad, que nos queda 3 entre 24. Y si hacemos esa división, nos va a quedar este decimal 0,5416. ¿Sí? Si hacemos acá, pues 0,12 periódico en base 5, entonces igual, o sea, eso va a ser igual a 2 entre 4, 4 de base 5, porque la cifra máxima es 4. Eso en decimal es igual a 7/24. Entonces hacemos la división, porque pues 7 es mayor que 5, entonces 7 entre 24 da 0. Aunque pues acá lo que tenemos que hacer es multiplicar por 6, que es la base a la que queremos llegar, que es la base 6 a la que queremos convertir ese numeral. 7 por 6, 42. Dividimos entre 24, nos da 1, sobra 18. Multiplicamos 18 por 6. Bueno, realmente este 7 se multiplica por 6 porque también es menor que el denominador, no sé, lo que estamos dividiendo. El 100, el 18, bueno, el 18 lo tenemos que multiplicar por 6 porque es menor que 24, entonces nos da 108. Divido 24, 4 y sobran 12. Entonces ese 12, como es menor que 24, multiplicamos por 6, 72, dividimos en 34, nos da 3 exactos porque tiene residuo 0. Cuando es en el residuo 0 es que nos da un decimal exacto en esa base. Entonces aquí lo que hacemos es tomar, o sea, el primer cociente va a ser la parte entera. Y de ahí para los demás van a ser la parte de las cifras que van a estar después de la coma, ¿sí? Entonces, 0, 1, 4, 3, o sea, va a quedar 0,143 en base 6, ¿sí? O sea, va a ser la equivalencia. O sea, el algoritmo termina hasta que el residuo sea 0. Pero, ¿qué pasa cuando no es así? O sea, que se da un ciclo infinito, o sea, como en este caso es 0,32 periódico en base 6, que es igual a 32 en base 6 menos 3 en base 6, y porque el anteperio es 3, entre 5, 0, base 6, igual a 17/30 en sistema decimal. Entonces, como 17 es menor que 30, tenemos que multiplicarlo por 9 para convertirlo a base 9. Nos da 153, dividimos entre 35, sobran 3.
3 es menor que 30 si multiplicamos por 9, 27, dividido entre 30, 0. 27 es menor que 30 si multiplicamos por 9, es 243, dividido 38, sobran 3. 3 es menor que 30 si multiplicamos por 9, 27, dividido entre 30, 0, y así sucesivamente, pero nunca vamos a llegar a un residuo 0. Entonces, la primera edición tomamos el cociente como la parte entera y ahí para adelante los otros cocientes como las cifras que dan después de la coma. Entonces, 5, 0, 8, 0, y como el 0 se repite acá otra vez, pues se asume que el próximo cociente va a ser 8. Entonces vamos a asumir que 0,8 va a ser el periodo, 5 el anteperiodo, entonces al final va a quedar 0,508 periódico en base 9. ¿Sí? Y bueno, pues aquí ya pues cambiamos un poco de tema, porque pues vamos a hablar también de la progresión aritmética. ¿Sí? Bueno, pues como parte del temario, aunque esto debería estar más en el tema de sumas o adiciones y más en el tema de series y sucesiones. Pero bueno, eso es un pequeño abrebocas de lo que les espera en cuanto a esos temas que vienen a futuro en próximas clases. Entonces, una progresión aritmética se define como una sucesión de números en la cual la diferencia de dos términos consecutivos cualesquiera resulta el mismo valor numérico llamado razón. Entonces tenemos acá que una sucesión eh, infinita con un primer término a sub 1, un enésimo término enésimo a sub n y una razón r, ¿sí? Que va a ser la diferencia entre a sub 2 con a sub 1, a sub 3 con a sub 2 y así sucesivamente hasta a sub n entre a sub n menos 1. Entonces esa va a ser la forma general de la que se define una razón aritmética. Entonces, si recuerdan bien las primeras clases que tuvimos de este curso de aritmética que yo les hablé de razones y proporciones, pues esto es precisamente una aplicación de la razón aritmética también, pero ya en sucesiones y en progresiones. ¿Sí? O sea, algo mucho más generalizado. Entonces acá pues tenemos un ejemplo de una progresión aritmética, ¿sí? A sub n pues va a ser igual a 5n más 3. Entonces a sub 1 va a ser 8, a sub 2 13, a sub 3 18, a sub 4 23, a sub 5 28. Y como pueden ver la razón en este caso va a ser 5, ¿sí? Y porque 13 menos 8, 5, 18 menos 13, 5 y así con todas las demás, con todos los demás términos, ¿sí? ¿De dónde sale este 5n más 3? Bueno, es el término general o la forma general la que se define esa progresión aritmética, ¿sí? Entonces ya vamos a ver cómo hacerlo, pero les puedo decir, eh, 5, esta es la razón que multiplica a n, ¿no? Ese mismo 5 ahí. Y el 3, pues va a ser una sub 0, que no vemos por ahí, está invisible, pero va a ser ese, o sea, porque, sí, o sea, es como asumiendo que la progresión parte de A sub 0, no es de A sub 1, o sea, toma como referencia el término anterior a A sub 1, ¿sí? Es por eso que se define de esa manera, pero bueno, ya vamos a ver de qué se trata término general, ¿sí? Entonces aquí tenemos otro ejemplo que nos dice a sub n va a estar con a sub 1 igual a 5 y a sub 2 13, a sub 3 21 y así sucesivamente. Entonces vamos a encontrar que 13 menos 5 8, 21 menos 3 8. Entonces la razón en ese caso pues va a ser 8, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos otra forma de definir cada uno de los términos. ¿Sí? Por ejemplo, a sub 2 igual a 13, que es igual a 5, más 1 por 8. O sea, ese 8 va a ser la razón, ¿sí? Para todos los términos. Y ese 5 pues va a ser a sub 1. ¿Sí? Ese 5 va a ser a sub 1 que tenemos acá. Va a ser constante. Entonces, eso va a sumar a
a n menos 1, o sea, 1, 2 menos 1, 1, 3 menos 1, 2 y así, para todos los demás. Entonces podemos llegar a generalizar que va a ser para esa sucesión a sub n es igual a 5 más n menos 1 por 8. Entonces en general el término enésimo va a ser igual a sub n igual a sub 1 más n menos 1 por r. Y el número de términos, pues puede que acá pues se pueda hacer, ¿de dónde sale eso? Pues de hacer una serie de operaciones para despejar la variable n, ¿sí? Entonces, así, por ejemplo, aquí restamos eh, a sub n menos a sub 1, entonces nos va a quedar n menos 1 por r. Y si dividimos, eh, pues va a quedar así, y entonces después si le sumamos 1, a sub n más a sub n 1 r más 1 es igual a n menos 1 más 1. Entonces cancelamos estos unos y nos va a quedar esto, ¿sí? O sea, nos va a quedar esto de acá. N es la cantidad de términos que va a tener esa sucesión, va a ser igual a sub 1 n menos a sub 1 entre r más 1, ¿sí? Y la suma de términos de una progresión pues se da de esta manera. Entonces aquí tenemos otro ejemplo con una sucesión a sub 1 igual a 13, a sub 2 19 y así sucesivamente. Entonces aquí vemos que pues podemos sumar pues los términos que son equidistantes, ¿sí? Y así y le podemos dar la vuelta, ¿no? O sea, le podemos dar la vuelta al término central acá, pues va a ser 31, entonces se va a sumar dos veces y eso o sea, va a ser de esta manera. 2s va a ser igual a 62 7 veces, ¿sí? Las 7 sumandos, o sea, va a ser 2s igual a 62 por 7. Este 2, o sea, se divide por 2 a ambos lados, se cancela este 2. Entonces ese va a ser igual a 62 por 7 entre 2 y este numerador se puede definir como 13 más 49, ¿sí? O sea, el a sub 1, que es este de acá, ¿sí? Más 49, que es el término enésimo, que es ese de acá, entre 2 por 7 va a ser igual a 217. En general, la suma de los términos es S igual a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub n. Es decir, S sub n va a ser igual a sub 1 más a sub n entre 2 por n. Sí, eso va a ser como la suma de los términos de una progresión aritmética. Así es como se define. Tenemos también el conteo de números y cifras. Entonces acá pues tenemos un ejemplo, cuántas cifras se usan para numerar un libro de 538 páginas. Lo podemos resolver por conteo o lo podemos resolver de esta manera con la fórmula general de conteo de cifras, donde sea la sucesión natural 1, 2, 3, n, donde n es el número de la última página con k cifras. Entonces tenemos que va a ser igual a n más 1 por k menos 1, 1, 1, k cifras. Y la cifra va a ser igual al tipo de imprenta, igual al dígito, al carácter. Una hoja va a ser tener la equivalencia a dos páginas. También podemos calcular la cantidad de cifras usadas en otros sistemas de numeración. En dicho conteo no se considera la base. Sea la sucesión natural en base B, 1, 2, 3, n en base B, va a ser igual a esta fórmula general. Y bueno, muchachos, pues muchas gracias por la asistencia. Que se nos acaba el tiempo. Entonces vamos a empezar con la parte práctica ya en un momento y terminamos.